Verdad y Reconciliación. Ya se está terminando el informe, ya el señor Stein ha pues dado algunas declaraciones preliminares de las que podría pues dar pistas de cuáles van a ser las conclusiones de la comisión. Siempre todavía se pretende realizar una entrevista con el exmandatario Manuel Zelaya Rosales, pero al parecer no va a ser posible y ellos dicen de que si no el señor Zelaya Rosales no accede, pues van a remitirse a las declaraciones públicas que están documentadas en los diversos periódicos y medios de comunicación del país. Entonces se va a presentar el informe con o sin la declaración de Zelaya, que pues la comisión ha expresado de que el Frente Nacional de Resistencia no ha cooperado como se espera para este informe, pero aún así se va a presentar. ¿Por qué será que cuál es el parecer del Frente Nacional de Resistencia con esta comisión que expresa de que no se ha cooperado como debería de ser con ellos? Bueno, hay muchos factores que analizar en esto, pero un elemento, abogado, muy importante en el sistema democrático, en el sistema institucional, es la confianza. Es como en las personas, ¿no? Cuando uno pierde la confianza en un amigo, cuando uno pierde la confianza en la esposa, cuando pierde la confianza en el esposo, es una cosa difícil de poder tener acuerdos de entendimiento y acercamiento, ¿no? O usted se sienta con el nivel de desconfianza a la mesa o sencillamente no se sienta. Y es el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. La forma en que se instituye la comisión, la forma en que nace la comisión, ya tenía un problema de origen, ya tenía un mal de origen, en función de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional no fue un proceso concertado, no fue un proceso conciliado con los sectores sociales del país en la crisis política y social, y mucho menos con las víctimas de derechos humanos. Ese problema de origen en su nacimiento, lógicamente generaba consecuencias, generaba impactos, y es el hecho de que no había un nivel de sentir suyo un proceso que tenía que contribuir al proceso de reconciliación nacional con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y en ese sentido también lo más lamentable es que el documento resultante de esa iniciativa para instaurar la comisión, que recordemos que también fue parte del acuerdo Tegucigalpa-San José, en función de avanzar hacia el proceso de reconciliación nacional, fue una acción unilateral del Ejecutivo. En ese marco también tenemos entonces la consecuencia negativa también, que el documento resultante, el mandato de la Comisión de Verdad y Reconciliación, era un mandato que era muy pobre, que incluso no reunía los estándares internacionales de las 30 y tantas comisiones que se han creado en el mundo, y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque las comisiones de verdad que se han instaurado producto de crisis políticas tienen que ser comisiones que deben de ser creíbles, tienen que ser comisiones que deben de tener todo el nivel de confianza, porque se crean en un momento político y social de una república muy delicado, donde hay mucha convulsión social, donde hay mucha desconfianza, donde hay mucho choque. Por lo tanto, las condiciones en que se crean deben ser condiciones de confianza, y también el documento resultante en el cual se va a sustentar, en este caso un decreto ejecutivo, ese decreto pues debía de contener las aspiraciones a que pudiese desarrollar un trabajo efectivo la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y se encuentra usted que tiene grandes deficiencias. Un documento que prácticamente cuando uno lo leía tenía más funciones de contratación, de cuestiones administrativas, que la responsabilidad política. Y ahí entonces es cuando una figura como Eduardo Stein se convierte en muy importante, producto de su experiencia en función de este tipo de comisiones, porque su experiencia le daba la posibilidad de observar que el documento, que el estatuto que a él le daba la posibilidad de moverse, pues tenía muchas deficiencias. A partir de ahí entonces inicia él una tarea con su equipo, que tampoco es muy confiable. Recordemos en aquel momento las dificultades que la rectora de la universidad tenía. Recordemos también las dificultades de confianza que el exrector de la universidad, Omar Casco, tiene todavía. Recordemos que él prácticamente es una representación del Partido Nacional. Así, recordemos que la universidad siempre estuvo atrapada por el Partido Nacional. Fue realmente un centro de operaciones y de control del Partido Nacional, y en esa medida también se miraba a Omar Casco como la presencia del Partido Nacional controlando la Comisión de Verdad. Y en ese marco, pues los niveles de desconfianza por parte del Frente se dan muy marcados,
que no se lograron superar, que todavía no se han logrado superar, por lo menos al nivel de la dirigencia. Y si la Comisión de la Verdad y Reconciliación se reunió con alguna dirigencia del Frente, fue dirigencia que en forma aislada pudo haberse reunido en otros sectores del país, pero no la dirigencia nacional, porque la dirigencia nacional marcó ese error inicial desde el Ejecutivo y tampoco había voluntad política del Ejecutivo en aquel momento de poder concertar con los sectores sociales que en este momento reclamaban un espacio para poder encontrar respuesta. De ahí que podemos desarrollar un poquito después que vamos a tener dos informes que cada uno de ellos, a mi criterio, dará una apreciación muy particular, si es que existe voluntad por parte de la Comisión Oficial de la Verdad. Y es que la Comisión Oficial dará un informe, a mi criterio, donde tendría la mayor fuerza es sobre el golpe de Estado, no en el caso de derechos humanos. Mientras que la Comisión de Verdad, la Comisión Alternativa, que presentará su informe, el informe de la Comisión de Verdad, impulsada por la Plataforma de Derechos Humanos, tendrá su informe listo en septiembre. Octubre, noviembre será para las traducciones a distintos idiomas y creo que a finales de noviembre, principios de diciembre, estaría presentándose el informe final. Y ese informe tendrá otra particularidad, que seguramente este informe expresará el tema claro de violación de derechos humanos, cosa que la Comisión Oficial tiene dificultades. Sí, bueno, precisamente tenemos imágenes, si nos prepara ahí nuestro director de cámaras, imágenes del Ejecutivo, particularmente Porfirio Lobo Sosa, y también algunas de archivo del expresidente Manuel Zelaya Rosales. Precisamente nos comenta sobre el origen de esta Comisión de la Verdad que viene derivada del Acuerdo San José. Recordamos la situación en la cual se recibió el gobierno, el mandatario Porfirio Lobo Sosa, que bueno, todavía continúa buscando de cualquier forma que Honduras y particularmente el gobierno de él pues sea reconocido por toda la comunidad internacional. O sea, han existido grandes avances, pero sabemos que hay un cúmulo de países que no reconocen el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. En el marco de este Acuerdo de San José, cumplirlo a cabalidad, se creó esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, que en su momento pensó que iba a abrir las puertas al reingreso de Honduras en la OEA. Sobre la elección de las personas que integran la Comisión de la Verdad, había controversia precisamente porque Eduardo Stein, por ejemplo, en el momento de la crisis, él había dado sus opiniones, pues catalogando como golpe de Estado lo que ocurrió en la crisis política. Ya eso, pues para algunos ya afectaba su imparcialidad y una persona que debería entrar sin tener ningún tipo de posición ya predeterminada, y ante estas declaraciones que se habían filtrado, pues no tenía que haber sido elegido, pero aún así se eligió. En el caso de Julieta Castellanos también se recordaba de que ella pues tuvo unas luchas dentro de la Universidad Nacional y en su momento afinidad con el Frente Nacional de Resistencia. Por otra parte, la nominación de Omar Casco, como nos dice, pues se cree que es del sector de conservador del Partido Nacional. Entonces pues hubo siempre unas críticas sobre la elección de la comisión, pero ellos avanzaron, se han continuado con el trabajo, han realizado todo el tipo de entrevistas necesarias y ya están próximos a dar este informe sin la declaración, como repetimos, de Manuel Zelaya Rosales, que sin duda alguna es de los protagonistas de la crisis política que pasó el año 2009 o el golpe de Estado. Ellos pues ya van a dar el informe. Y la Comisión de Verdad, que fue la que nos está mencionando también el abogado Méndez, que es la alternativa, pues también en cuanto a los integrantes de la comisión ha tenido su controversia, más aún ahora con la persona que ha sido pues acusada y ha tenido que retirarse por pues algunos delitos que se le acusa, y pues entonces también hay problemas con las nominaciones, pero es interesante que nos profundice más en esta situación sobre los derechos humanos, porque sabemos que los derechos humanos, al jugar del Frente Nacional de Resistencia, se continúan violando. No solo es que repentinamente a la toma de posición del nuevo gobierno han cesado las violaciones de derechos humanos, sino se continúa recabando información aún posterior del junio del 2009, todavía hasta la actualidad, todo el año 2010 y ahora el 2011. Sí. Bueno, creo que habrá que referirse al último informe que Human Rights Watch presentó, ¿verdad? Don José Vivanco presentó hace creo unas 3 semanas el informe de Human Rights Watch,
Y uno puede observar claramente en el informe cómo expresa que el Estado hondureño, que en Honduras la violación de derechos humanos continúa y que los pasos para detener estas violaciones de derechos humanos no se están dando en forma sustancial. Y de ahí la preocupación por parte de la comunidad internacional de derechos humanos sobre las violaciones de derechos humanos en Honduras, valga la redundancia, al grado tal que en estos días, el 24 de febrero, tenemos la visita de una delegación de Europa, de los organismos internacionales de derechos humanos que visitarán el país para conocer in situ la situación de derechos humanos, pero en particular la situación del Bajo Aguán. No es extraño observar que las distintas misiones que vienen al país son consecutivas, son periódicas. ¿Por qué? Porque la preocupación que existe afuera sobre lo que conocen de violación de derechos humanos es mucho más sustanciosa que lo que se conoce aquí. Aquí hay una especie de confabulación para ocultar la verdad. Aquí hay también un nivel de desconfianza de la población que no acude a las autoridades para interponer una acción en contra de aquellos que le han violentado sus derechos humanos, y en ese sentido entonces encuentra usted personas que acudan a nuestras organizaciones. Le voy a dar un caso en particular. El año pasado, a finales del año, hay personas que fueron capturadas, que fueron torturadas y que fueron prácticamente, y no las mataron por algunas cuestiones particulares que se dieron, pero estas personas fueron objeto de torturas, fueron objeto de vejámenes, fueron personas que quedaron fracturadas, personas que sufrieron humillaciones, personas que estuvieron a punto de morir. Estas personas fueron amenazadas, sus familias, para que no declararan en función de las torturas que habían recibido. Esos informes los tenemos nosotros en nuestras manos, los organismos no gubernamentales de derechos humanos, testimonios levantados a mediados del mes pasado, es decir, 15 de enero, 8 de enero. Entonces, ¿qué significa frente a lo que solo usted conoce cuando una víctima llega a su oficina? De pronto no llega a ella, sino que le llaman que a usted acuda al lugar donde ella está, donde esa persona está, y usted encuentra a esa persona aterrorizada, golpeada, esa persona que le costó semanas para poderse recuperar, por lo menos conscientemente, y el terror que refleja esa persona, y encuentra usted que esta persona está amenazada a no poder decir nada, porque si dice algo matan su familia o matan amigos cercanos. En ese marco, cuando usted encuentra a las víctimas que llegan a su oficina y se encuentra usted ante una sociedad, ante un sistema que no está funcionando, un ministerio público, que los casos de derechos humanos son prácticamente inoperantes para poderlos impulsar y para poder, no tenemos ninguna condena de ningún militar, de ningún policía, con toda la evidencia que se presenta alrededor de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, es cuestión de tiempo. Esta cuestión tampoco es que se quede aquí nomás, es decir, hay un proceso en el cual se continúa y que al final los organismos internacionales son muy importantes, el sistema internacional de justicia de derechos humanos es muy importante, pero que lógicamente es paulatino y cuesta un poco. En ese sentido, lo que le quiero yo remarcar es el tema de la violación de derechos humanos que continúa aún a estos días, y el nivel de terror que se establece para la oposición política en particular es muy fuerte. Podríamos incluso, y ese es uno de mis temores, por ejemplo, si se profundiza el tema de los cambios políticos en el país y el frente, por ejemplo, de resistencia llegase a ser más fuerte y impulsar el proceso de constituyente y la movilización en la calle se dé más fuerte en el 2011, porque en el 2010 la movilización en la calle, a pesar, para algunos pudo haber sido fuerte, pero no fue tan fuerte, pudiese profundizarse en el 2011, encontraríamos claramente que el tema de violación de derechos humanos se va a dar nuevamente. ¿Por qué? Porque la policía y los militares olvidaron cuál es el uso de la fuerza proporcional que ellos deben hacer en el momento oportuno. Olvidan que son un brazo que sirve al pueblo, y en ese sentido olvidar esos elementos, eso elementalmente en el tema de respeto de derechos humanos y en el caso de la policía, formados para servir a la población, olvidar esos dos factores se convierten entonces en un problema de que al momento de darse la protesta social se criminalice y que el nivel de represión contra la población sea desproporcional. De cualquier forma, el espectro que encontramos nosotros en este momento es de preocupación alrededor de que un discurso de respeto de derechos humanos en la práctica no se cumple. Es decir, el presidente Lobo, hablando el 27 de enero, fue el inicio de la legislatura, creo, ¿no? Sí. En el Congreso de la República, de respeto a derechos humanos, y 4 cuadras
de distancia, donde él estaba dando el discurso, se estaba capturando a maestros, golpeando a los profesores, diciendo que tenían armas, ¿cómo se llama? Instrumentos, bombas, y que tenían este tipo de cosas, y lo que tenían eran unos cohetillos, de esos cohetes grandes que se compran para Navidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, hacerlas creo que es desproporcional. Pero quiero manifestarle dos elementos que no quiero que se me olviden. ¿Qué tendremos con el informe de la Comisión de la Verdad a finales de marzo? A finales del otro mes la Comisión Oficial presentará su informe. ¿Qué es lo que a mi criterio podría contener más este informe? ¿Qué es lo que a mi criterio podría contener más el informe de verdad alternativo que se presentará en noviembre-diciembre? Primero, la Comisión Oficial de la Verdad sería un absurdo, sería una pérdida de dinero, sería una bofetada a la comunidad internacional, a la hondureña pues ya suficiente abofeteada está, pero en el caso de la comunidad internacional encontraría usted una burla y encontraría una decepción tremenda si la Comisión Oficial no presenta por lo menos cuáles fueron las razones, cuáles fueron las consecuencias, quiénes fueron los que propiciaron, quiénes fueron los que sostuvieron el golpe de Estado. ¿Por qué le menciono esto? La Comisión Oficial tiene los archivos abiertos de todos los poderes del Estado en el país, supuestamente. Aunque su mandato dice que quien los tiene la obligación de abrirlos solo es el Ejecutivo. De parte del Legislativo y del Poder Judicial tienen discrecionalidad. Pero en el caso entonces de la Comisión Oficial tiene la posibilidad, yo creo que no se le puede pedir más, con que eso dé suficiente. ¿Cuáles fueron quienes dieron el golpe de Estado? ¿Quiénes participaron en el golpe de Estado? ¿Quiénes falsificaron la firma del presidente de la República, Manuel Zelaya? ¿Quiénes emitieron órdenes de captura extemporáneamente? ¿Quiénes construyeron el requerimiento fiscal posterior al 28 de junio? Toda esa farsa debería de quedar al desnudo y debería de expresarlo el informe de la Comisión Oficial de la Verdad, porque ellos tienen acceso a los archivos. Pero recientemente han dicho de que han tenido a la vista, por ejemplo, cuando han tenido las reuniones con el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que han tenido a la vista la renuncia del presidente Zelaya y que en esa renuncia del presidente Zelaya han revisado si realmente la firma que está en esa renuncia es efectivamente la del presidente Zelaya, que hay dudas, que va a irse al Ministerio Público, que serán los peritos del Ministerio Público los que determinarán efectivamente, y en efecto eso debe ser, expertos deben de determinar, calígrafos expertos, de que sí en efecto esa firma es. Pero dicen que si el Ministerio Público a esa fecha no ha dado el informe correspondiente, entonces no lo podrán dar. Es decir, ya existen las primeras de decir hay información que no podremos dar. Segundo lugar, dicen que los informes que tengan que ver con violaciones de derechos humanos, algunos de ellos pues tendrán que esperar 10 años para darlos a conocer. Para las víctimas de derechos humanos eso no es aceptable. Pero en el caso del golpe de Estado, ellos tienen la posibilidad de entrar a los archivos, pueden efectivamente encontrar la verdad. Entonces que no vengan aquí con un informe a decir sí fue golpe de Estado, pero no dice ni quiénes fueron los que propiciaron el golpe de Estado, a sabiendas de que ahí está Romeo Vázquez Velázquez, de que está Roberto Micheletti, que está la Junta de Comandante, que están políticos, Saavedra como presidente del Congreso en aquel momento, es decir, y toda la cúpula que en ese momento político y política y de las Fuerzas Armadas quieren el golpe de Estado. Hay que dar nombres y apellidos, si no ese informe no sirve. Entonces, pero para quedar bien con la población, decir, fue un golpe de Estado nada más, ya la Comisión de la Verdad dijo que era golpe de Estado y ese será el gran impacto. No, eso es una farsa, sería una mentira y en ese sentido están obligados a dar nombres y apellidos de los que propiciaron y sostuvieron el golpe de Estado. Ellos pueden darlo porque tienen la posibilidad de abrir los archivos del Estado. Y en el caso de la Comisión, le concluyo aquí, le termino aquí, y en el caso de la Comisión de Verdad, la Comisión Oficial no tiene archivos, no tiene facilidades para accesar a los archivos de las víctimas de derechos humanos a los archivos completos, porque acceden a los del Ministerio Público, pero no son completos. Entonces, en ese sentido, su limitación está en el campo de derechos humanos, cosa que la Comisión de Verdad, que presente su informe en octubre, en noviembre, diciembre, sí podrá presentar un informe de las violaciones de derechos humanos con los nombres de los culpables y las víctimas para poder continuar con los juicios en contra de ellos. Bueno, precisamente la Comisión de la Verdad y Reconciliación ya está hablando inclusive de un número de alrededor de 200 violaciones.
Eso pues algo mayor a la, por ejemplo, que había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual pues solo había dicho que habían 7 casos que podrían perfectamente pues, vincularse con la situación política. Ahora, con la Comisión de Verdad, porque tiene problemas con recibir la información del Ministerio Público. ¿Es algún, Sandra Ponce no proporciona la información o a qué se debe esta situación? No, mire, la Comisión de Verdad tiene las dificultades lógicas de crear una instancia de esta naturaleza cuando nosotros no tenemos recursos. Recuerde que la Comisión de Verdad es creada por la Plataforma de Derechos Humanos. Nosotros tomamos la iniciativa de crearla cuando vimos el vacío que existe en el campo de derechos humanos. El señor Eduardo Stein tiene mucho prestigio ante la comunidad internacional y en ese sentido la palabra de él pesaba mucho al decir que si el estatuto es cierto que no lo contenía, pero que ellos iban a trabajar el tema de derechos humanos, y eso pesó mucho. Es decir, ahí es cuando las personas tienen un peso muy importante. Por eso él se está jugando también mucho su carrera, ¿no? Y no creo yo que sea Honduras el que va a empañar una carrera de un hombre que puede dar mucho más para América Latina. Arias, por ejemplo. Correcto, como, exactamente, ¿verdad? Y puede dar mucho más para América Latina o para el mundo. En ese sentido, entonces, en el caso de la Comisión de Verdad fue muy difícil, abogado, recoger el recurso económico para instalarla. La oficina en San Pedro Sula se abrió hasta la semana pasada, ¿verdad? Nos costó muchísimo. Acuérdese que son 10 comisionados, de los cuales 8 son extranjeros, ahora 7. Como usted muy bien lo decía, había uno de los comisionados que incluso había sido, que es François Jutard, había sido de origen belga, había sido nominado incluso para Premio Nobel de la Paz este año, ¿verdad? El sacerdote tuvo que renunciar porque reconoció que había cometido acciones delictivas o en perjuicio de un menor, y renunció tanto al Premio Nobel de la Paz como renunció a la Comisión de Verdad. Yo creo que cuando una persona ha cometido un delito, cuando una persona es indigna de integrar una comisión de un nivel determinado, debe hacer lo que él hizo. Pero aquí en el país usted mira que el cinismo, el descaro, hay gente que es corrupta, que es asesina y lo niega y continúa en sus puestos, ¿no? Pero mantener esa comisión ha sido muy difícil. Y ya por suerte ya está a todo vapor, por decirlo así, y tendrá movilizaciones por todo el país. Y su fuerte es el tema de derechos humanos. En el caso de la Fiscalía, todavía la Comisión de Verdad no ha llegado a la Fiscalía. En este momento lo que han existido es todo un proceso de sistematización, de documentación, de investigación, de recopilar todo lo que tenemos. Incluso ni siquiera han llegado nuestras oficinas a los integrantes de la Plataforma de Derechos Humanos para ver nuestros archivos, porque la disposición de las organizaciones de la plataforma es entregar estos archivos a la Comisión de Verdad. La Comisión de Verdad entonces tiene la responsabilidad de, igual como mi exigencia a la Comisión Oficial, la exigencia a la Comisión de Verdad es que tampoco se ande por las ramas. Si va a decir que hubieron violaciones de derechos humanos, que digan quiénes son los quiénes son los acusados de violación de derechos humanos, o los posibles autores o actores intelectuales, autores materiales, intelectuales. Y en ese sentido, la Comisión de Verdad tiene la obligación de dar con nombres y apellidos los violadores de derechos humanos para que posteriormente se haga este trabajo. No vamos a negar que existirá algún nivel de dificultad para la Comisión de Verdad accesar a ciertos documentos públicos. Seguramente la Corte Suprema de Justicia no va a abrir archivos a la Comisión de Verdad, conociendo que estas personas pueden encontrar la verdad y que éstas la darán a conocer. No solo basta con encontrar la verdad y ocultarla, entonces eso no nos sirve, o maquillarla, es encontrar la verdad y exponerla. Y en este caso, la Comisión de Verdad puede hacerlo por su interés y por su integridad. Bueno, estamos llegando a la parte final, pero dada la situación que hay una comisión de verdad oficial y hay una que es alternativa, pues existe entonces la posibilidad, ya sea de que ambas den un mismo resultado, ya sea diciendo de que no hubo golpe o que hubo golpe, pero también está una posibilidad de que por un mismo hecho, pues una diga que, por ejemplo, no fue golpe y que la otra diga fue golpe. Es decir, que de alguna otra forma se vaya a contradecir un informe con otro. Y eso, pues, sin duda alguna, no abonaría en nada a lo que es el propósito de la comisión, que es la reconciliación. Ante este panorama, que la verdad que es posible, que hay una contradicción entre comisiones, ¿qué pasaría entonces en la situación política y también a nivel internacional si pudiera existir una contradicción ante los mismos hechos que ocurrieron y las investigaciones?
Yo creo que aquí la novedad la tendremos por parte de la comisión oficial, porque para la comisión alternativa, tal como se ha planteado, el golpe de Estado no se discute, no se discute. Lo que se está investigando, lo que se va a sustentar es la postura de que aquí hubo un rompimiento del orden constitucional, tal como todo el mundo lo ha dicho. Solo aquí en Honduras ciertos iluminados dicen que no fue golpe de Estado, pero ahí todo el mundo lo expresa, los países del mundo, los juristas del mundo. Entonces, en ese sentido, creo que el hallazgo en función de la Comisión de Verdad Alternativa es el tema que tiene que ver con derechos humanos. En el caso de la comisión oficial, y que usted lo señala muy bien, de cualquier forma se puede dar una contradicción, es que la comisión oficial diga que esto no fue un golpe de Estado. ¿Cuáles son las implicaciones? Alguna gente dirá, bueno, ¿y a mí qué me importa si dicen que es golpe de Estado o no es golpe de Estado? Tiene mucha importancia, por lo siguiente, tiene que ver con el sistema democrático del mundo, tiene que ver con el sistema interamericano de derechos humanos, tiene que ver con el sistema universal de la democracia. En ese sentido, Naciones Unidas, OEA, tiene un impacto en el sistema. Es decir, que a partir de lo que sucede en Honduras se deben de crear normativas y se deben de crear acciones para proteger la democracia. No importa si este gobierno es de izquierda o de derecha, no importa. A veces la gente se confunde también con qué es izquierda y con qué es derecha, ¿verdad? Hay que recordarle a la población que nos ve que en la Francia antigua, en un momento determinado, uno de los legisladores dijo: los que están a favor de los terratenientes, pónganse a mi derecha, y los que están a favor del pueblo para que distribuyamos mejor la riqueza, pónganse a la izquierda. De ahí viene izquierda y derecha. Cada quien se ubica, sí, o está a la par de los ricos o está a la par de los pobres y a la par de la izquierda. Esos son los términos. Y en ese sentido, sí es importante esa definición, porque a partir de eso se generan las acciones para el sistema interamericano, para el sistema universal democrático, en función de crear salvaguarda de la democracia. Por eso, la última reunión de UNASUR decía claramente: vimos entonces la consecuencia negativa también, que el documento resultante, el mandato de la Comisión de Verdad y Reconciliación, era un mandato que era muy pobre, que incluso no reunía los estándares internacionales de las 30 y tantas comisiones que se han creado en el mundo, y que por lo tanto hay que tener mucho cuidado, porque las comisiones de verdad que se han instaurado producto de crisis políticas tienen que ser comisiones que deben de ser creíbles, tienen que ser comisiones que deben de tener todo el nivel de confianza, porque se crean en un momento político y social de una república muy delicado, donde hay mucha convulsión social, donde hay mucha desconfianza, donde hay mucho choque. Por lo tanto, las condiciones en que se crean deben ser condiciones de confianza, y también el documento resultante en el cual se va a sustentar, en este caso un decreto ejecutivo, ese decreto pues debía de contener las aspiraciones a que pudiese desarrollar un trabajo efectivo la Comisión de la... que expresa de que no se ha cooperado como debería de ser con ellos. Bueno, hay muchos factores que analizar en esto, pero un elemento, abogado, muy importante en el sistema democrático, en el sistema institucional, es la confianza. Es como en las personas, ¿no? Cuando uno pierde la confianza en un amigo, cuando uno pierde la confianza en la esposa, cuando pierde la confianza en el esposo, es una cosa difícil de poder tener acuerdos de entendimiento y acercamiento, ¿no? O usted se sienta con el nivel de desconfianza a la mesa, o sencillamente no se sienta. Y es el caso de la Comisión de Verdad y Reconciliación Nacional. La forma en que se instituye la comisión, la forma en que nace la comisión, ya tenía un problema de origen, ya tenía un mal de origen, en función de que la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional no fue un proceso concertado, no fue un proceso conciliado con los sectores sociales del país en la crisis política y social, y mucho menos con las víctimas de derechos humanos. Ese problema de origen en su nacimiento, lógicamente generaba consecuencias, generaba impactos, y es el hecho de que no había un nivel de sentir suyo un proceso que tenía que contribuir al proceso de reconciliación nacional con la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y en ese sentido también lo más lamentable es que el documento resultante de esa iniciativa para instaurar la comisión, que recordemos que también fue parte del acuerdo Tegucigalpa-San José, en función de avanzar hacia el proceso de reconciliación nacional, fue una acción unilateral del Ejecutivo. En ese marco también tenemos... Verdad y reconciliación. Ya se está terminando el informe, ya el señor Stein ha pues dado algunas declaraciones preliminares de las que podría
pues dar pistas de cuáles van a ser las conclusiones de la comisión. Siempre todavía se pretende realizar una entrevista con el exmandatario Manuel Zelaya Rosales, pero al parecer no va a ser posible y ellos dicen de que si no el señor Zelaya Rosales no accede, pues van a remitirse a las declaraciones públicas que están documentadas en los diversos periódicos y medios de comunicación del país. Entonces se va a presentar el informe con o sin la declaración de Zelaya, que pues la comisión ha expresado de que el Frente Nacional de Resistencia no ha cooperado como se espera para este informe, pero aún así se va a presentar. ¿Por qué será que o cuál es el parecer del Frente Nacional de Resistencia con esta comisión? Verdad y reconciliación, y se encuentra usted que tiene grandes deficiencias. Un documento que prácticamente cuando uno lo leía tenía más funciones de contratación, de cuestiones administrativas, que la responsabilidad política. Y ahí entonces es cuando una figura como Eduardo Stein se convierte en muy importante, producto de su experiencia en función de este tipo de comisiones, porque su experiencia le daba la posibilidad de observar que el documento, que el estatuto que a él le daba la posibilidad de moverse, pues tenía muchas deficiencias. A partir de ahí entonces inicia él una tarea con su equipo, que tampoco es muy confiable. Recordemos en aquel momento las dificultades que la rectora de la universidad tenía. Recordemos también las dificultades de confianza que el exrector de la universidad, Omar Casco, tiene todavía. Recordemos que él prácticamente es una